Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por permitirme llegar cada tarde y por supuesto a las 21 horas también en Telesucesos y la cita puntual que siempre tenemos a las 6:30 p.m. donde tenemos un espacio de reflexión, de suspiro, de buen contenido y sobre todo de amigos que siempre vienen a expresar herramientas funcionales, estrategias de negociación con la vida, como siempre les digo, sin ánimo de llevar verdad alguna, pero siempre procurar que algo en tu corazón entre en ese movimiento de la dinámica de despertarnos, de ponernos en contacto con este maravilloso capítulo que pase lo que pase siempre está lleno de sonrisas y de esperanza, que no es otra cosa que la vida. Redes sociales las activamos en este momento en el Twitter y en el Facebook como Juan Diego Motiva. Ahí está tu canal también de Frente a la Vida, donde cada semana tenemos los programas para que los puedas ver, disfrutar, no solamente en el tiempo real del espacio de la radio y la televisión hasta ahora, sino también en cualquier momento, porque para eso es el Internet, de la Patagonia hasta el Medio Oriente. Ahí llegamos siempre buscando ese espacio maravilloso para poder reflexionar y sobre todo darte la oportunidad también de abrir, de contar tu caso, porque para eso estamos. Este es tu espacio para ponernos en contacto y darle sonrisas y buena conciencia a la vida. Bueno, nos visitó hace un buen tiempo, lo queríamos volver a tener porque ese programa siempre generó buenos comentarios, reflexión. Hoy nos va a acompañar el doctor Jan Raad. Gracias, doctor, por estar acá nuevamente. Le doy mi mano aquí en Frente a la Vida. Fue uno de mis primeros programas cuando llegué al canal y bueno, y se movieron cosas porque tocamos alma en la medicina, tocamos ética y siempre es un tema en nuestros tiempos donde claro, la medicina evoluciona, sigue creciendo, la tecnología nos sorprende, la propia medicación. Sin embargo, la primera reflexión que le hago, leí unas estadísticas que 60% de la población norteamericana empieza a tener dudas de la propia medicina alopática, por llamarlo de alguna manera, en función de las estadísticas de la mala praxis y de la mala medicación. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué le suena a eso? Son interpretaciones. Las estadísticas muchas veces son como las mujeres que usan minifalda. Enseñan lo suficiente, pero esconden la realidad. Ajá, lo importante. Lo importante. Claro, hay grandes dudas sobre todo en el mundo actual. La informática es enorme, la información es permanente, es inmediata. Y hay algunas dudas sobre algunos de los elementos de la práctica de la medicina que yo les llamo científica, arrogantemente para decir que yo soy un científico. Ok, pero lo es. No. Eso dice, si el mundo en vez de tener científicos y militares tuviera miltíficos y cientares, esto sería mejor. Fuera otra fiesta, claro. Entonces yo creo que sí, son dudas, existen errores, no cabe duda, pero la mortalidad en general ha disminuido en forma dramática, la tecnología ha facilitado los procesos, las intervenciones quirúrgicas se han facilitado en términos generales, los medicamentos han proliferado demasiado porque hay una industria que está ahí presionando, pero la medicina de alguna manera sigue dando más expectativas de vida. Así es, eso es importante porque también mucha gente señala de una carga excesivamente negativa, pero cuando vemos las expectativas de vida, eso, los procedimientos quirúrgicos menos invasivos, indudablemente estamos hablando de una medicina que ha hecho un aporte extraordinario, ¿no?, en los últimos años, ¿no? ¿Cómo la siente en el Ecuador en nuestros tiempos frente a estos referentes gigantes? En Venezuela tenemos un gran drama ahorita, lo que sucede en la medicina en mi país, siempre lo traigo a colación porque, claro, un país donde no hay medicamentos, donde la tecnología no se puede aplicar porque no hay repuestos para los mismos aparatos, pero ¿cómo ve el Ecuador en este momento dentro de ese mundo del avance tecnológico y científico? Sigue siendo un mundo de privilegio el que puede beneficiarse
de todo el avance técnico. Y ese mundo de privilegio a nivel del sector público es más bien rebajado. Ha mejorado la medicina pública en ciertos hospitales grandes, pero en términos generales no ha llegado al nivel de una cobertura tecnológica adecuada para toda la población. Pero se mejora sin duda alguna, y hay problemas porque el costo de la medicina cada vez es más alto. Es caro. Y si Venezuela está pasando por problemas económicos, hoy día Ecuador también está pasando por esto. Hoy día también tenemos gran escasez de medicamentos, la gente no lo dice, pero muchísimas fabricantes han salido, no traen, tienen conflictos. Bueno, esos son los conflictos propios de la vida política de un país. Ok, y en función de esos medicamentos, el costo no es excesivamente alto de algunos medicamentos en el Ecuador. ¿Cómo se tiene acceso muchísimas veces a medicinas que son literalmente impagables? Claro, eso es un hecho, ¿no? Vivimos dependientes de una industria muy poderosa, que algunas veces tiene algo de sensibilidad social para pedir perdón a Dios por los pequeños pecados. Pero un tratamiento de cáncer, una inmunoterapia para cáncer hoy día es impagable. Seguramente no es impagable para el 95% de la población. Y hay otros medicamentos que le sustituyen. No, en este caso de la inmunoterapia, por ejemplo, para cáncer. Pero en términos generales, las medicinas en Ecuador son caras. Si las comparamos con los Estados Unidos, son regaladas. Claro. Pero ese no es el punto de referencia. Claro. Creo que los precios son caros, que la industria farmacéutica no me gusta hablar de la industria farmacéutica, porque simplemente no creo que la industria farmacéutica tenga conductas éticas en el país. En términos generales, existen laboratorios que son sensibles, y entonces, claro, el costo está muy elevado, y la tecnológica, no solo los medicamentos, pues peor, mucho más caro. Y en función de eso, le pregunto, doctor, tantos años también en el área de la medicina, y bueno, de emergencia, crítica, intensiva, la gente que llega en emergencia usualmente tiene seguro. Le pregunto esto porque a veces perdemos un poco esa cultura de asegurarnos, o sentimos que nunca nos va a pasar nada, o como decía una gran publicidad en Venezuela, a veces es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Hay cultura en la sociedad ecuatoriana de pagar un seguro privado? ¿Cuánto es la estadística? No tengo la certeza en este instante, pero no llega más allá de, un 8 o 10% de población ecuatoriana. Seguro privado, ¿no? Sí, seguro privado, claro. Privado. No creo que llegue a más. No garantizo el dato porque por ahí lo tengo fuera del registro del momento, pero no más, seguro que no más. Claro, eso nos pone en un contexto también donde esa seguridad pública tendría que tener un músculo más poderoso en función de eso, ¿no? Claro, ahí están dándose algunos cambios ahora que es difícil predecir qué pueda suceder en el futuro. Así es. Bueno, dentro del campo lo conversamos un poco de la medicina que está usted, que es la medicina crítica. Siempre llevamos un poco de reflexión, ¿no? Porque ese aspecto humano también ha sido muchas veces criticado en nuestros tiempos con los médicos, que la cultura quizás del médico moderno es un médico más del ámbito científico, pero no metiéndose dentro del ámbito psicoemocional, y siempre esa reflexión se vuelve a poner en contacto, ¿no? Porque siempre siento que a veces también nos señalamos mucho que los médicos entonces no se involucran, que es más allá de ese aspecto simplemente con la frialdad del paciente. ¿Qué tan importante lo ve usted desde su ámbito, de toda esa experiencia, cuando ha involucrado un poco más el alma? Le pregunto. Cuando la gente revisa un tratamiento en los Estados Unidos o en el Ecuador, termina diciendo que los médicos ecuatorianos más bien son cálidos, sensibles, cálidos, que la relación, que no es lo mismo la pública que la privada. Claro. Pero en la privada, cafecito, tómese. Aquí estamos en el mejor ambiente. En la pública, la cantidad de pacientes complica que el trato sea tan, usemos ese término que a mí no me gusta, humanizado. ¿De qué otra manera podría ser? No es veterinario, claro, pero un contacto más cercano a la persona. La influencia de lo psicosocial en la salud no necesita ser discutida, está absolutamente comprobada. El amor, la entrega del médico por el paciente y del paciente con la confianza y el amor. Ahora, esto también se ha ido rompiendo con una serie de actitudes, de leyes, de normas, el COIP, dice que, y miedos para una medicina más defensiva, que es la habitual
porque yo como ejemplo los Estados Unidos, que yo tengo que hacerte a ti todas las exámenes, porque si no me demandas, ese odio o la búsqueda voluntaria de mandar al médico al campo jurídico nos hace daño. Pero creo que en Ecuador, en términos generales, los médicos suelen ser afectuosos. Muchas veces esto se desvirtúa en la medicina pública por el enorme trabajo. Claro, la cantidad, el volumen. Sí. Okay. En la próxima parte vamos a hablar cosas importantes, vamos a hablar de los nacimientos, vamos a hablar de la cesárea, pero debemos tocar el tema de la legislación en todo esto frente a lo que está pasando, los nuevos códigos, en función también de vivirlo desde su lado como médico, a ver cuál es el ámbito, jurídico, científico en este momento de lo que se propone con las legislaciones. Gracias, doctor, por estar aquí. Hoy conversamos con el doctor Yain Rahat, todo un hombre de una carrera extraordinaria, un hombre además especialista en la medicina crítica, todo un posgrado complejo. Yo lo tenemos llevando esas herramientas humanas para acariciarnos el alma y al final llevar una sonrisa aquí frente a la vida. Regresamos conversando con el doctor Yain Rahat. Vamos a conversar un poco la parte jurídica, ¿no? Dentro del marco de lo que está sucediendo en el país con las leyes que apuntan directamente a la medicina. Primero le pediría una percepción amplia y general. ¿Qué siente usted como médico? Incómodo. El penalizar la práctica médica no parece ser el camino razonable. Yo me formé en el ambiente donde la bioética era parte de la formación integral del médico. El código de ética de los médicos era la norma suprema en materia de conducta médica. Vertebral, claro. La última edición del código de ética médica data de 1983. Y hasta ahora no ha vuelto a salir más. Ahora hay una serie de ideas, más que ideas, de normas punitivas, de aspectos jurídicos, normativos, protocolos de acción médica, que encierran y encajonan, o corren el riesgo de convertirle al médico en lo que se está convirtiendo, al médico público, en un burócrata. Tienes que cumplir exactamente esto para hacer tal procedimiento, primero esto, segundo esto. Eso es no conocer la práctica médica. Claro, hay un divorcio también entre eso, entre el marco jurídico y esa verdadera práctica que le asusta, y en función también de estos jóvenes que tienen posibilidades o vocación de ser médicos, que hoy ven todo un ambiente jurídico. Esto lo percibo y me dicen, no, medicina no me atrevería, podría hacer, ¿no? ¿Qué básicamente le hace más alarma de toda esa codificación jurídica? Bueno, la posibilidad de tener el riesgo que una demanda maliciosa termine con la vida de un profesional médico. Solo con que hay unas posibilidades ya asusta. El médico se mantenía como un sacerdote, como un hombre importante en la sociedad. Culpa también la tiene el médico, que ha abusado. No es que aquí se trata de decir que los médicos todos sean perfectos y queden inmunes a sus actos. Y entonces haber convertido a la medicina en un acto de esta naturaleza es peligroso. El caso precisamente ahora se discute mucho del doctor Carlos López, que ahora está involucrado en prisión y nadie sabe por qué. Porque a la larga es por mala práctica o porque no quiso atender, pero resulta que como sí atendió, hizo mala práctica. Al final, ¿qué pasó? Se ha manipulado. Bueno, los últimos 10 años en mi país creo que han servido también para dar ejemplo a mucha gente de que aquí no hay mucha libertad. En ese ámbito, ¿qué establece ciertas normas en función de eso, de ese procedimiento que se hace, que no se hace? Una vez, ya no recuerdo mucho, no tengo el artículo claramente, pero había una cuestión que además era contradictoria en el mismo manejo de lo que se llamaba la mala praxis, ¿no? Recuerdo un poco esa codificación, a nivel de eso incluso lo que está hablando de ese caso, si se interviene, si no se interviene. O sea, ¿qué es lo que pasa realmente dentro de ese código que genera ese divorcio y ese malestar? Bueno, yo digo es que penalizar la práctica médica parece que no es buena. Primero, no tenemos jueces que conozcan la materia. Eso ya es un primer problema. Fiscales igualmente no los hay. Abogados preparados para defender las diversas causas son escasos. Demandas no son muchas, pero empiezan a ser cada vez mayores porque pueden haber réditos económicos para el que demanda. Claro. Entonces ya entran variables diferentes. Claro. Se ha manejado mal esa situación. Sí ha habido una presión contra los médicos últimamente.
Repito y reitero lo que he dicho antes. Parte de la culpa la tienen los propios médicos. Los gremios han callado. Y digo porque fui gremialista. Parece que hoy día se abre un camino en el colegio médico de la provincia por un nuevo muchacho joven que va a impulsarla. Ojalá, porque han callado, han tolerado. Los concursos médicos, ya no hay concursos médicos para entrar a los hospitales, ahora lo toman los burócratas del Ministerio de Salud, ¿no? Que está precedido o estaba precedido por una señorita que no era médico, entonces no tiene la sensibilidad de profesional para haberlo entendido. Entonces es complicado, es un elemento que se ha venido repitiendo periódicamente en estos últimos años y creo que tendrá que cambiar, vigorizando la participación social del médico. ¿Y cómo afecta psicológicamente a un médico, a un cirujano, a alguien que tiene que estar en contacto, a usted mismo, en contacto de miedo? Yo veo claramente que ahora hay miedo. Hay miedo. Lo que termina afectando al paciente. Por supuesto, claro. Por supuesto. En algún momento eso termina siendo también un punto de barrera. Esto es percepción. No, pero le pregunto, pero usted está en la candela, como quien dice, ¿no? O sea, lo ve día a día, ¿no? En función también de esos procedimientos, un poco hablando de la medicina norteamericana, donde el paciente apenas se sienta, poco lo que expresa de lo que se siente, inmediatamente ya tiene un listado de cantidad de exámenes, que pareciera un poco el procedimiento que hay que regir en función de cumplir y protegerse, ¿no? Se pierde un poco esa clínica médica, se pierde un poco ese... ¿Dónde también estará? ¿Dónde estará? Sí, porque yo no puedo decir, bueno, me parece que, sino que tengo que certificarlo y probarlo. La medicina basada en evidencias, que tengo que probar y tengo que actuar sobre las cosas que están probadas. Es una medicina que se fundamenta en la estadística y, por supuesto, cumple con las necesidades y requerimientos de la industria farmacéutica, de la industria de aparatos. Esto es muy malo. Esto a mi gusto no es lo bueno. Soy anticuado, tengo razón de serlo. Por la experiencia, doctor. Y por las canas. Bueno, por la experiencia. Claro, pero eso lo pregunto. Tantos años usted en el ejercicio de la medicina, donde esa clínica, la mayoría de las veces coincidente con toda esa cantidad de procedimientos que terminan siendo muchas veces innecesarios, que generan además grado de angustia terrible al paciente en algún momento. Angustia no solamente frente a la posibilidad de tener algo, sino la angustia económica, porque si muchos no tienen seguro, pasar por toda esa tabla de procedimientos sigue siendo un costo altísimo. Así es. Yo creo que todavía siguen existiendo grandes grupos de médicos que son primero clínicos. Yo creo que hay un intento de asesinato a la historia clínica. Buenas tardes, tomografía. Buenas noches, resonancia magnética nuclear. Hay que ir al médico que sabe hacer historia clínica, que pregunta y dice, si usted me dolió la cabeza después de haber trabajado 8 horas, no se haga resonancia magnética, ¿no? Y hay de usted, si le pido un examen pasado los 40, vamos a encontrar algo que no es lo mismo que podíamos encontrar antes, porque ahora se penetra los tejidos de forma diferente, casi perfecta, y se puede reestructurar los tejidos. El riesgo de una medicina sobrevaloradora es enorme, pero ese es un producto del avance tecnológico, ¿no? Claro, y del negocio también, habría que decirlo también, porque sin hablar malo de la necesidad del avance tecnológico, que es maravilloso, pero detrás de eso hay que reconocer que es una industria que tiene una función también económica. La medicina es un negocio, qué pena. Cuando yo empecé mi profesión no sabía que esto era así. De haberlo sabido, ahora sería otra mi situación económico-financiera. Así es. Vamos a la próxima parte. Bueno, tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar un poco de medicación en nuestros tiempos. Hay gente que ha propuesto esa famosa medicina de las 4P, esa medicina personalizada. Vamos hacia allá. Vamos hacia el punto de esa medicina genética. Esa línea también ética entre la genética, hasta dónde la estamos viendo el día de hoy. Eso es todo un tema que lo queremos desnudar aquí. Hoy conversamos con el doctor Yaen Raad. Vamos a desnudar temas de la medicina, pero ponerlo cerquita en función de lo que se está moviendo dentro del gigante y maravilloso mundo médico, aquí, frente a la vida. Regresamos conversando hoy con el doctor Yaen Raad. Bueno, lo habíamos tenido en el programa y lo vamos a tener muchas veces. Lo que pasa es que localizarlo frente a su trabajo se nos mueve, pero siempre lo logramos, ¿no? En otro programa vamos a tocar un poco el tema de eso de la bioética, pero vamos a abrir ciertos factores que quizás nos puedan preocupar en este momento, ¿no? El exceso de fármacos en una sociedad que está
profundamente medicada, ¿okay? Para mi gusto, en el ámbito de la psiquiatría, sin hablar mal de los psiquiatras, porque son una rama profesional extraordinaria. A veces también siento que esa clínica de percepción de oír al paciente no es una atención, no se puede generalizar, pero no parece una atención necesaria, sino más bien el fármaco sustituto del mismo problema psicoemocional. A veces creo que se requiere el fármaco, por supuesto, cuando hay procesos bioquímicos que hay que reparar, se reparan, pero a veces hay un abuso, y lo primero que le pregunto, ¿no sentimos una población que está literalmente drogada lícitamente? Bueno, el planteamiento. La palabra drogada tiene una connotación más fuerte, porque está relacionada con la dependencia. Yo creo que en términos generales la población ecuatoriana le gustan los medicamentos. Y solo te dieron el acetaminofén. Ahora hay una campaña por dar en todos los hospitales públicos acetaminofén a cualquier problema. Sí, mucho medicamento. Demasiado medicamento. Pero ¿quién financia en el Ecuador la educación médica continua? ¿Las universidades? No, señor. La industria farmacéutica. Absolutamente. Ahí está una razón. ¿Cuánto se vende de medicamentos al año? 1.600 millones de dólares es el consumo total de medicamentos al año. Es muchísimo. Es muchísimo. Se dan medicamentos con efectos indeseables. Todos. Todos tienen efectos indeseables. Se conoce y hay facilidades para que el médico conozca las interacciones de los medicamentos, abundantes a través del internet, pero no pragmáticas en la formación del médico. ¿Qué dice la universidad ante todo esto? Penosamente un silencio peligroso. Conozco gentes en la Universidad Central que están preocupadas por esto y están sacando un boletín. Sé que hay esfuerzos privados por tener facilidades para un programa de interacción de drogas, pero en términos generales la medicación en el Ecuador está usada y abusada. Así es. Ahí tocó otro tema, ¿no? Quizás se lo planteo ya que lo mencionó en función de las otras drogas, ¿no? Ha habido cierta apertura en función también de la marihuana y ciertos proyectos. Incluso tuve la oportunidad de ver un par de ellos en función de verla quizás como una hierbita inocua, operativa para ciertos procesos incluso patológicos. ¿Está de acuerdo con eso? Desde ese ámbito La científico. marihuana es un producto químico que tiene efectos sobre el sistema nervioso y evidentemente tiene algunos efectos más que curativos, paliativos. Okay. Y en tanto eso a mí no me molesta. Hemos estado usando morfina durante largos años y es mucho más adictiva que la marihuana. Claro. De tal manera que no me asusta, me parece que es un debate más bien moralista. Que científico. Que científico, ¿no? Yo creo que la marihuana terapéutica, yo he tenido algunos pacientes extranjeros y algunas veces nacionales en que hemos tenido que acudir a la marihuana contra la ley. Claro. Sí. Claro. Pero si por otra parte me puedo pegar un borrito de marihuana mañana en una fiesta, ¿por qué no podía hacerlo para calmar el dolor de un cáncer, por ejemplo? Claro. Me parece que no tiene mucha importancia en el contexto general. Por ejemplo, aquí en el país morfina casi no se encuentra. Eso me parece más grave. Claro. Los opioides, conseguir opioides en el país son difícil, muy caros y estos son útiles, demostrados, sobre todo para calmar el dolor, que es más importante que calmar el dolor. Quizá lo único que sabe hacer el médico, o debería saber hacer un médico, claro, calmar y aliviar el dolor. Tratar el dolor. Vamos a hacer una medicina personalizada, doctor, le pregunto. O sea, hay un proyecto, lo había denominado el P4 o el 4P, en función de entender de que cada paciente, de que cada procedimiento era en función de meterse más en la persona, o seguimos viendo un estándar todavía como aplicable para todos, la misma receta. No, bueno, yo creo que la medicina personalizada, esto lo decía, yo quiero afirmar que fue Hipócrates el que lo dijo, pero seguramente lo dijo, a cualquier Hipócrates. Bueno, absolutamente, no hay enfermedad, no. Entonces, yo veo a dos pacientes que tienen la misma enfermedad y digo, son dos personas distintas. El problema es que no podemos individualizar los casos así. ¿Quién no habla de medicina? A ver, en este país, ¿quién no habla de política? ¿Quién no sabe cuál va a ser el presidente nuevo o el candidato siguiente? ¿Quién no sabe de medicina? Ve, mira, te recomiendo que para el dolor que tienes ahí te tomes agüita de cualquier cosa y tómate esta otra cosa. Entonces, sí, la medicina personalizada depende del médico. Y hay un buen sector de médicos que estamos convencidos que hay que personalizarla.
que hay que hacer un trato más individualizado. Y creo que es más fácil encontrarlo en la medicina privada. En la medicina pública es un horror. Sobrevivencia. Son los mismos médicos que atienden en la mañana en la pública y en la tarde en la privada. Pero qué difícil cuando el volumen de pacientes que uno tiene. Es diferente. Sin duda, doctor. Otro aspecto que le quiero dejar, y lo vamos a tener para otro programa, tiene que ver con el genoma. El mundo de la genética sigue revolucionando, sigue hablando. Pareciera, y le dejo el interrogante, la medicina está apuntando a que ese mundo de la genética es el que nos va a dar respuestas importantes en la salud. Bueno, Watson y Crick describieron el genoma por primera vez 100 años más tarde de que un monje identificara la herencia. Claro. Entonces, la genética ha cobrado gran importancia. Hoy día es un elemento importante para tener en cuenta, para curación, para diagnóstico y para tratamiento. Ese es un mundo maravilloso. Yo creo que es uno de los grandes avances de la medicina moderna. Indudablemente, ¿no? Dejamos ese tema para otro programa, ¿le parece? Porque, claro, hasta ahí lo tenemos bien. Vamos a hablar de ética sobre ese tema, que es otro aspecto también de la codificación legal, jurídica, cómo se está moviendo todo ese aspecto de la genética. Gracias por estar aquí, doctor. Siempre en su casa. Todas las órdenes. Así es. Conversamos con el doctor Jan Rahat. Bueno, toda una experiencia, todo un hombre de sabiduría. Pronto lo tendremos en el programa. Vamos a hablar de genética, ética. Lo tuvimos una vez con el doctor Alexis Bello desde Venezuela y una cátedra nos dio frente a cómo se está moviendo el mundo dentro de ese aspecto que parece que señala que ahí están grandes respuestas. Hoy aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.